Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de qué continente usted está conectado. Que Dios les bendiga. Soy el pastor y capellán Omar Guzmán de Iglesia de Dios Pentecostés de América en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Bienvenidos a su programa Dios bendiga Honduras y las naciones, jornada de oración. Damos gracias al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que siempre están conectados. Que Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 10, verso 9, dice la Biblia. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Queremos compartir bajo el tema guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Honduras necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Las naciones necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Los habitantes de la tierra necesitan también ser guiados por el Espíritu Santo. Su familia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Su matrimonio necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Recuerde, guiados por el Espíritu Santo, que este año 2026, que el Espíritu Santo nos guíe cualquier decisión que usted quiere tomar. Yo le animo y le digo, ore al Señor y dígale que el Espíritu Santo lo guíe para tomar la decisión acertada, la decisión correcta. Pero es necesario que este año 2026 seamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos hoy más que nunca que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que el Espíritu Santo guíe nuestra familia, que el Espíritu Santo guíe nuestro matrimonio, que el Espíritu Santo guíe nuestra nación, nuestro país. Que sea el Espíritu Santo tomando el control de los destinos de Honduras, de los destinos de Centroamérica, de los destinos de Norteamérica, de los destinos de Europa, de los destinos de Suramérica. Que Dios tome el control de los habitantes de la tierra, que el Espíritu Santo los guíe, que el Espíritu Santo los guíe. Dele la oportunidad para que el Espíritu Santo guíe su vida, para que el Espíritu Santo guíe su familia, para que el Espíritu Santo guíe su descendencia y también su matrimonio. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Acontecimiento, lo que está aconteciendo en la tierra. Recuerde que lo que está aconteciendo en la tierra, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo nos guiará. Dele la oportunidad para que el Espíritu Santo guíe su vida. Su vida necesita ser guiada por el Espíritu Santo. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Necesita usted que el Espíritu Santo guíe su vida, guíe sus pasos. Necesita su familia que el Espíritu Santo los guíe. Su matrimonio
necesita ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Su empresa necesita también ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Su empresa, su negocio necesita ese negocio, que el Espíritu Santo guíe ese negocio, que su vida, que sus trabajadores también sean guiados por el Espíritu Santo. La niñez necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Los jóvenes también necesitan que el Espíritu Santo los guíe. Necesitamos año 2026 guiados por el Espíritu Santo, que nos guíe el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Dele la oportunidad para que el Espíritu Santo lo guíe. Déjese y dejémonos guiar para que el Espíritu Santo nos guíe. 2026. 2026. Yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo en Honduras y en las naciones necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Su familia, recuerde esto siempre, su familia, mi familia, nuestra familia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Dele la oportunidad para que el Espíritu Santo lo guíe. Cualquier decisión que usted quiere tomar, preséntesela al Señor, y que usted, esa decisión que va a tomar, que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Recuerde, la decisión que nosotros tomemos, si es una decisión que se la presentamos delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios, y si somos guiados por el Espíritu Santo, esa decisión será una decisión acertada, será una decisión correcta. Por lo tanto, usted y yo necesitamos en el año 2026 ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo está usted? ¿Quién lo está guiando? Una pregunta. ¿Quién nos está guiando? Siempre cuando vamos a un lugar, necesitamos un guía para que nos explique, y el guía nos va a explicar con referente a lo que se encuentra en ese museo. Nos va a explicar a todos. Entonces, usted y yo necesitamos también una guía, y que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos en el 2026 que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Quién lo está guiando a usted? ¿Quién? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién nos está guiando? ¿Y cómo está y cómo se encuentra la persona que nos está guiando? Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te siguen. Pedro estaba pensando en la visión. Y dice la palabra, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. La familia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. El matrimonio necesita ser guiado por el Espíritu Santo.
¿Cómo está usted? ¿Quién lo está guiando? ¿Quién? ¿Cómo se llama el que lo está guiando a usted? Yo quiero presentarle y decirle que usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué situación usted está pasando? ¿Por qué situación? ¿Por qué crisis? ¿Por qué desierto? ¿Por qué dificultad? Pero recuerde, usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Le animo y le motivo para que usted se ponga a cuentas con Dios y que usted y su familia y su descendencia y sus generaciones sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar delante de tu altar y delante de tu presencia para darte honra, para darte gloria, para darte alabanza y para darte adoración. Señor, nos presentamos ante tu altar, nos presentamos ante tu presencia. Reconocemos que sin ti no somos nada, sin ti no somos nada. Tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Señor, te presentamos este tiempo de oración, este tiempo de clamor, este tiempo de búsqueda, te lo presentamos ante tu altar y ante tu presencia. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Presento, Señor, delante de tu trono, delante de tu presencia, presento a todas aquellas personas que están pasando por momentos duros, por momentos difíciles. Señor, tome el control, Señor. Oramos por aquellas personas que están enfermas, Dios mío, que están enfermas, que se encuentran en su casa de habitación, que se encuentran en la clínica, internos que se encuentran hospitalizados en el hospital. Señor, nos unimos a orar, a clamar, a interceder y a pedirte, Señor, que pongas tu mano de sanidad en esas personas que están enfermas. Dios mío, nada hay imposible para ti todo es posible. Señor, tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres nuestro sanador, como dice tu palabra en Jeremías capítulo 33 verso 6, dice tu palabra, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de sanidad. Nada hay imposible para ti, Señor, todo es posible. Tu palabra dice, si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Señor, nos unimos a orar, nos unimos a clamar, nos unimos a interceder y a pedirte a ti, Señor, que tengas misericordia, a pedirte a ti, Señor, que pongas tu mano de sanidad
Pon tu mano de sanidad, que toda enfermedad se vaya de esos cuerpos. Pon tu mano, Señor, desde su coronilla hasta la planta de sus pies, y que reciban sanidad, que el fuego de Dios ministre su vida y que reciban sanidad aquellos que necesitan sanidad. Pon tu mano de sanidad, toda enfermedad que se vaya, todo dolor que se vaya, todo dolama que se vaya, todo malestar en su cuerpo y en su organismo que se vaya. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados, por tu llaga fuimos nosotros sanados, y estamos intercediendo, estamos clamando, estamos buscando tu rostro, Señor. Estamos en este altar rogándote y suplicándote y pidiéndote a ti que tengas misericordia. Nada hay imposible para ti. Tu palabra dice: el que cree en mí, mayores cosas hará que las que yo hice. Señor, ten misericordia, trae paz, Señor, trae paz a todas aquellas personas que están enfermas, a todas aquellas personas que están pasando momentos duros, momentos difíciles. Oramos, clamamos, intercedemos, oramos, Señor, por aquellas personas que las operaron, Dios mío, y se están recuperando, están en recuperación. Te las presentamos ante tu altar y ante tu presencia, y te pedimos, Señor, que la recuperación sea milagrosa. Señor, todas aquellas personas que las operaron, Señor, y se encuentran en recuperación, que la recuperación sea milagrosamente, que esa cirugía sane por dentro y sane por fuera, y que seas tú, Señor, ministrando y tomando el control y poniendo tu mano de sanidad. Nada hay imposible para ti. Todo dolor, que ese dolor se vaya, que ese malestar desaparezca de ese cuerpo y de esa vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú tienes el control. Tu palabra nos dice: ahora mis ojos estarán viendo, y atento mis oídos a la oración en este lugar. En este lugar, Señor, nos unimos a interceder por aquellas personas que las operaron y están, Señor, en la sala de recuperación, en la clínica, en el hospital. Aquellas personas, Señor, que ya les dieron de alta y se encuentran en su casa, que su recuperación sea milagrosamente, Señor. Nada hay imposible para ti. Para ti, Señor, todo es posible. Ministra, Señor, trae paz. Ministra paz, Señor, ministra paz. Tú tienes el control, Nada hay imposible para ti. Pon tu mano, Señor, pon tu mano de sanidad, que esa operación sane por dentro y sane por fuera, que su recuperación sea milagrosamente, Señor. Hay poder en la oración. Nos paramos en la brecha a clamar, a interceder, como dice tu palabra en Jeremías capítulo 33, verso 3, dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Clamamos por aquellas personas que necesitan sanidad. Intercedemos por aquellas personas que necesitan sanidad. Pon tu mano de sanidad. Tú cambias los pronósticos. Tú haces nuevas todas las cosas. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida, Señor? Glorifícate en esa persona. Pon tu mano de sanidad. Todo dolor que se vaya, que ese dolor se vaya, que ese malestar desaparezca.
trae paz, Dios mío. Yo les traeré sanidad, yo les traeré sanidad y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor, trae paz. No es fácil, Señor, cuando una persona se encuentra enfermo, Señor. No hay paz, Señor. Señor, esos dolores, esos malestares en ese cuerpo, en ese organismo, que se vaya, que desaparezca. Señor, aquí estamos en este altar rogándote a ti, suplicándote a ti, Señor, que pongas tu mano de sanidad. Nada hay imposible para ti. Para ti, Señor, todo es posible. Glorifícate, Señor. Ministra ahí en esa casa de habitación, allí en esa casa de habitación, Señor, ahí en ese cuarto, en esa habitación, que esa habitación sea ministrada, que esa habitación sea inundada del poder de Dios y que reciba, Señor, que reciba sanidad, que reciba sanidad, Señor, que todo dolor, que todo malestar se vaya de su vida, de su cuerpo, y que reciba sanidad. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Ministre esa vida, tome el control, Señor. Trae paz, trae paz, trae paz, trae paz, 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 Señor. Trae paz, trae tranquilidad, Señor. Ministra su vida. Nada hay imposible para ti. Tu palabra dice que si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Nada hay imposible para ti en esa casa de habitación. Ministra, Señor, y que reciban sanidad, que reciban sanidad, que su recuperación sea milagrosamente. Oramos por los que se encuentran en el hospital, Dios mío, se encuentran en el hospital conectados a diferentes aparatos, Señor. Tome el control, Señor, tome el control, Señor, de esas personas que están pasando por momentos duros, por momentos difíciles, Señor. Ayúdalo, Dios mío. Nosotros nos unimos a orar, nosotros nos unimos a interceder y a pedirte, Señor, que seas tú que hagas la obra en esa vida, que operes un milagro. Señor, mire esa familia está cargada, está angustiada, está triste por la situación que están pasando, por la situación que se encuentra su ser querido. Pero, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú cambias todos los pronósticos, Señor. Intercedemos a nuestro Padre Celestial, que Él tome el control, que Él haga su obra en ese cuerpo, en esa vida. Tu palabra dice, ángeles subían y ángeles bajaban. Que seas tú ministrando y tomando el control. Oh, que tus ángeles allí en esa casa de habitación ministrando, que tu ángel, Señor, tu palabra dice, ángeles subían y ángeles bajaban. Ministra en esa clínica, que tus ángeles, Señor, ministrando a esas personas, a esos pacientes, Señor, que están internos, que seas tú tocando su vida, que seas tú ministrando, que seas tú tomando el control, quitando todo dolor, todo malestar, que todo eso se vaya, que todo eso desaparezca, Dios mío. Mira ese equipo de médicos que siempre está, Señor, visitando
reportando y dando un reporte cómo va el paciente a sus familiares. Pero Señor, tú eres médico por excelencia, tú eres especialista de especialista, tú cambias todos los pronósticos, tú haces nuevas todas las cosas. Nos unimos, Señor, nos unimos en oración, nos unimos, Señor. Aquí estamos en jornada de oración por Honduras y las naciones, orando, Señor, suplicándote a ti por todas aquellas personas que están pasando momentos duros, momentos difíciles, Señor. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Aquí estamos, Señor. Nosotros tenemos fe, tenemos certeza, tenemos certeza, tenemos esa certeza y esa convicción que tú harás la obra, tú cambias los pronósticos. Vida de Dios, soplo de Dios, aliento de Dios, ministra, Dios mío, ministra, Padre, que a los familiares, Señor, tengan buenas noticias, noticias agradables, porque para ti no hay nada imposible. Nos unimos Señor, nos unimos como un solo hombre y te pedimos que tu misericordia, Señor, sobre esas personas que están internas en la clínica, en el hospital, Señor, que pongas tu mano de sanidad. Señor, oramos por aquellas personas que necesitan un milagro. Señor, hay personas que necesitan un milagro. La ciencia médica les ha dicho que ellos ya no pueden hacer absolutamente nada, que ya le hicieron todo y que ya no pueden hacer nada. Señor, te suplicamos a ti. Tú eres Dios de milagro, tú eres Dios de milagro. Tú cambias los pronósticos, Señor. La ciencia médica dice que ya no pueden hacer nada, pero tú tienes el control. Tú eres el dador de la vida. Señor, ministra, Señor, toma el control, toma el control. Vida de Dios, soplo de Dios, aliento de Dios. Espíritu Santo, visita a esas personas, Espíritu Santo, allí en la clínica, allí en el hospital, allí en su casa de habitación, que ya la ciencia médica lo desahució y ya la ciencia médica dice que no puede hacer nada. Pero Señor, nada imposible para ti, nada imposible para ti. Pon tu mano, Señor, pon tu mano. Visita, Señor, a esos pacientes. Visita a esos pacientes. Que la misericordia de Dios esté siempre en esa vida, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. La ciencia médica dice una cosa, pero tú cambias esos pronósticos, porque tú eres el dador de la vida, tú eres cirujano de cirujano, tú eres especialista de especialista y tú haces nueva todas las cosas, Señor. Ahí donde está ese problema, Dios mío, ahí donde esté ese problema, ahí donde esté esa situación, Señor, ministra, Señor. Tú tienes el control, Señor. La ciencia médica dice que ya no se puede operar, que ya no se puede hacer nada, que se lo lleven para su casa. Pero Señor, nada imposible para ti. Tu palabra dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Nosotros aquí estamos en este altar y te pedimos misericordia, 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 misericordia. Ten misericordia, que el propósito de Dios se cumpla, que el propósito de Dios se cumpla en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, en ese niño, en ese adolescente. Señor, que el propósito
propósito de Dios se cumpla, Señor. Tú tienes el control, tú tienes el control. Si la ciencia médica dice que ya no se puede hacer nada, que se lo lleven para la casa y que le den lo que él pida, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Vida de Dios, soplo de Dios, ministra, Señor, esas células cancerosas, que el fuego de Dios las queme, esas células cancerosas, que el fuego de Dios las queme, Dios mío, y que reciban un milagro, que reciban un milagro, que reciban un milagro. Todos aquellos que necesitan un milagro y que se encuentran en su casa de habitación, Señor, aquellos que ya la ciencia médica lo desahució y se encuentran en su casa, Señor, yo tengo fe, yo tengo certeza, yo tengo convicción que tú cambias todos los pronósticos. Vida de Dios, soplo de Dios, aliento de Dios, Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo ministra esa vida, ministra, tome el control. Oh, que el Espíritu Santo guíe, que el Espíritu Santo tome el control. Ángeles subían y ángeles bajaban, que sea la presencia de Dios ministrando, que ministra, Dios mío, ministre ese cuerpo, ministre esa vida, ahí donde está el problema, ahí donde está la situación, Señor, que el fuego de Dios, ese cáncer, esas células cancerosas, que el fuego de Dios queme esa célula y que reciba un milagro, que reciba ese milagro, que reciba vida de Dios, soplo de Dios, aliento de Dios. Nada hay imposible para ti. Tu palabra dice: ora sin cesar, ora siempre. Estamos en este altar intercediendo por aquello que la ciencia médica lo desahució, por la ciencia médica que lo desahució, y sus familiares se lo llevaron para su casa, y esos familiares están angustiados, están cargados, pero Espíritu Santo, guía a esa familia, que ellos comprendan, que ellos entiendan que tú tienes el control de todas las cosas. Salva a ese hombre, salva a esa mujer, salva a ese joven, salva al de la tercera edad, Dios mío. Nos unimos, Señor, sálvalo. Tú estás interesado en salvar. Sálvalo, Señor, sálvalo, Dios mío. Que ellos confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor. Tú estás interesado en el alma de esa persona. Sálvalo. Salvación. Tu palabra dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito. Han sido llamados. Nos unimos a orar, nos unimos a clamar, nos unimos a interceder y a pedirte a ti, Señor, que tengas misericordia. Sálvalo, Dios mío. Salva esa vida, salva. Hay almas que salvar ahí en su casa de habitación. Sálvalo, Dios mío. Que ellos tengan un encuentro contigo, que sean guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guíe, que el Espíritu Santo los ministre, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, y que ellos confiesen con su boca, oh Señor, que lo confiesen, con su boca, que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que está sentado a la diestra del trono de Dios, que reconozca
reconozcan que Jesucristo es el Señor. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Salvación para esas personas, salvación para esas personas que se encuentran en su casa de habitación, que la ciencia médica lo desahució. Sálvalo, sálvalo, Dios mío. Salvación por aquellos, Señor, que están en el hospital también, Señor, están internos. Salvación, salvación, salvación. Sálvalo, Dios mío. Espíritu Santo, ministra su vida. Espíritu Santo, guíalos a la verdad. Espíritu Santo, guíalos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, guíalos, guíalos a la verdad, que ellos comprendan, que ellos entiendan que tú les estás dando una oportunidad de vida, que confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor, que se arrepientan, que declaren que Jesús es el Señor. Oh, como dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor. Mire esa familia angustiada, mire esa familia cargada. Padre, ellos están viendo a su ser querido, Señor, que no hay solución. Ellos ven a su ser querido por la situación que está pasando, pero visite esa familia, visite esa familia. Espíritu Santo, guía a la verdad, guía a la verdad a esas familias que están pasando por momentos duros, por momentos difíciles, que ellos comprendan, que ellos entiendan que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito, que el propósito de Dios se cumpla en su vida, en su familia, en su descendencia, en su generación. Tu palabra dice: venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Que esa familia doble rodilla, que esa familia también, Dios mío, confiesen con tu boca, confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Romanos 8:28. Hay cosas que no las comprendemos, hay cosas que no las entendemos, pero propósitos tiene Dios, y el propósito de Dios se cumplirá en esa familia, en ese matrimonio, en esa descendencia, en esa generación. Espíritu Santo, convéncelo de pecado. Espíritu Santo, tome el control de su vida, que se arrepientan, que ellos declaren, que ellos confiesen que tú tienes el control, que tú tienes el control, que tú eres el dador de la vida. Darán testimonio del poder de Dios, pasarán al otro lado, cantarán el himno de victoria. Tengan fe, tengan fe, tengan certeza, tengan convicción que el Señor hará la obra. El Señor hará el milagro en su ser querido, en su pariente, pero también el Señor quiere salvar su vida. El Señor quiere salvarlo. El Señor quiere rescatarlo, quiere cambiarlo, quiere transformarlo. Que el Espíritu Santo los guíe, que el Espíritu Santo los guíe en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, tú tienes el control, tú tienes el control. Darán testimonio del poder de Dios. Nada hay imposible para ti, Señor, nada hay imposible para ti. Para ti todo es posible, Señor. Oramos por aquellas personas, oramos por aquellas personas que se encuentran en Honduras y en las naciones, que necesitan un milagro. Opera un milagro, opera un milagro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice tu palabra, Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvación, salvación, salvación. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Salva a los habitantes de la tierra. Sálvalo, Dios mío. Salvación, salvación, salvación. Nada imposible para ti. Pon tu mano de sanidad. Pon tu mano de sanidad, pon tu mano de sanidad en aquel que necesita sanidad, en aquel que necesita un milagro, en Honduras, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en
Canadá, en España, en Belice. Oh Señor, pon tu mano de sanidad, que necesitan sanidad en República Dominicana, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, allá en El Salvador, en Guatemala, Señor. Pon tu mano de sanidad, opera sanidad en aquellos que necesitan, Señor, que reciban ahí donde están, ahí donde se encuentran, que seas tú ministrando y tomando el control. Nada hay imposible para ti, nada hay imposible para ti. El que cree en mí, mayores cosas hará que las que yo hice. Estamos creyendo porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor, en el corazón. Tome el control del corazón. Mira, Dios mío, ese corazón. Nada imposible para ti, nada imposible para ti. Esas arterias del corazón, toda obstrucción en las arterias de su corazón, que reciban ese milagro, que reciban el milagro, que reciban. Tócalos, ministros ahí donde están, ahí donde se encuentran esas arterias del corazón. Toda obstrucción se va, todo eso desaparece en el nombre de Jesús. Tú tienes el control. Tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón, Padre, ministre ese corazón. Todo dolor en ese corazón se va todo eso, Padre, todo eso se va, todo eso desaparece. Tú haces nuevas todas las cosas. Ministra, Dios mío, ministra, Padre, en el nombre que sobre todo nombre. Tú tienes el control. Tome el control ahí en sus pulmones, ahí en esos pulmones, Dios mío, que esos pulmones reciban, Padre, que esos pulmones que reciban. Ministre esos pulmones. Opera un milagro en esos pulmones, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, estamos clamando, estamos intercediendo. Y estamos pidiéndote a ti que pongas tu mano, Señor, en esos pulmones. Glorifícate, Señor, Padre, que toda inflamación en esos pulmones, toda inflamación se va y desaparece de esos pulmones. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad en los riñones, Dios mío. Esos riñones que reciban. Pon tu mano, Señor, en esos riñones. Padre, tú tienes el control. Tú haces nuevas todas las cosas. Glorifícate en esos riñones. Ahora, Dios mío, ministra esos riñones. Padre, tú haces nuevas todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas. Nos unimos, Señor. Glorifícate en esos pulmones. Nada imposible para ti, Señor. Glorifícate en esos bronquios. Pon tu mano de sanidad en esos bronquios, que reciban, Señor, esos bronquios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Tú tienes el control. Tu palabra dice: ahora mis ojos estarán viendo y atento mis oídos a la oración en este lugar, en este altar. Estamos clamando por todas aquellas personas que se encuentran enfermas, que necesitan sanidad, que necesitan un milagro en Honduras y en las naciones. Que seas tú, Señor, tomando el control. Nada hay imposible para ti. Para ti, Señor, todo es posible. Todo es posible para ti, Señor. Tú haces nuevas todas las cosas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito. Han sido llamados. Que el propósito de Dios se cumpla en esa familia, en ese matrimonio, Señor. Tú tienes el control. Hay cosas
cosas que no las comprendemos, hay cosas que no las entendemos, pero propósitos tienes tú. Que el propósito de Dios se cumpla, que el propósito de Dios se cumpla. Nada hay imposible para ti. Señor, tome el control aquellos que tienen problemas en la vista, Dios mío, tome el control, opera un milagro en su vista, en el nombre que es sobre todo nombre. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice aquí: yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tú tienes el control, Pon tu mano ahí en su vista, que reciban, Señor, ese milagro en su vista, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, nombre que sobre todo nombre, hay poder, hay sanidad, hay liberación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pon tu mano en esa vista, pon tu mano ahí en su vista, que reciban, Padre, en el nombre de Jesús. Nada imposible para ti. Señor, tome el control ahí en su cerebro. Mire ese problema ahí en el cerebro. Nada imposible para ti. Señor, tú tienes el control. Mira, Señor, mire ese cerebro, Padre, tome el control. Padre, nada imposible para ti. Señor, mire esos tumores ahí en el cerebro. Opera un milagro, que reciban el milagro. Nada imposible para ti. La oración, hay poder en la oración, unidos en oración. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Nos levantamos a orar, nos levantamos a clamar, nos levantamos a interceder. Darán testimonio del poder de Dios. Oramos por aquellas personas que están en cuidados intensivos en los hospitales en Honduras y en las naciones, que se encuentran en cuidados intensivos. Vida de Dios. Señor, mira aquellos pacientes que están en sala de UCI en Honduras y en las naciones. Vida de Dios, soplo de Dios, aliento de Dios. Ministre esos cuerpos, el soplo de Dios, aliento de Dios, vida de Dios. Nada imposible para ti. Nada imposible para ti, Señor. Nada imposible para ti. Clama el justo y Jehová los oye. Estamos clamando. Escucha, Dios mío, la oración que hace tu siervo en este altar. Escucha la oración que está haciendo tu siervo por aquellos que necesitan, Señor, por aquellos que necesitan un milagro. Nada imposible para ti, Señor, todo es posible. Nos levantamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Nosotros estamos declarando lo que dice tu palabra. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Allí en esa sala UCI, Dios mío, en los hospitales, en las clínicas, en Honduras, en todas las naciones, Señor. Vida de Dios, soplo de Dios, aliento de Dios. Nada imposible para ti, Nos unimos a interceder, nos unimos a clamar, nos unimos, Señor, a orar y a pedirte a ti que tengas misericordia, Nada imposible para ti, Señor. Para ti todo es posible, Oh, Señor, escucha el clamor, escucha la oración, escucha la súplica, Señor, de tu siervo. Ahí donde se encuentran, Dios mío, Señor, fortalece a estas familias, que están pasando momentos duros y difíciles, pero que ellos tengan fe
fe, que ellos tengan certeza, que ellos tengan convicción, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ministra, Señor, fortalece a esta familia, Espíritu Santo, guíalo, Espíritu Santo, guíalos, Espíritu Santo de Dios, guíalo, y que ellos comprendan, que ellos entiendan que tú tienes un propósito para su ser querido, y que tú tienes un propósito para cada uno de ellos, y tú estás para salvar, tú estás para cambiar, tú estás para libertar, para hacer nuevas todas las cosas. Ministra, Dios mío, tome el control, visítalo, que no pierdan la fe, sino que tengan certeza, que tengan convicción, que llamen las cosas de las que no son como si fuese que tú tienes el control. Pasarán al otro lado, cantarán el himno de victoria y darán testimonio que Jesucristo es el Señor, darán testimonio que fueron guiados por el Espíritu Santo, que fue Dios quien hizo la obra, que fue Dios quien se manifestó, quien se glorificó. Ministra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú tienes el control, Señor. Oramos por todas aquellas personas, Padre, que necesitan también un milagro financiero. Mira la cuenta en esa clínica, en ese hospital, Señor. Esa cuenta va creciendo, esa cuenta va aumentando, Señor. Y estas familias también están angustiadas y están cargadas con referente a la finanza, Señor. Ya no hayan de dónde sacar dinero, pero, Señor, nos unimos, Señor, nos unimos, Padre, y nos ponemos de acuerdo, como dice tu palabra. Ageo capítulo 2 verso 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Opera un milagro financiero, Dios mío, opera un milagro financiero. Mire estas familias en Honduras, mire estas familias en Centroamérica, mire estas familias en Asia, mire estas familias en el continente americano, en el continente. Mira, Padre, estas personas en Europa, en Asia, en Oceanía, Señor, que necesitan, Señor, también un milagro financiero. Nosotros nos unimos a clamar, a interceder. Tú eres el Dios de lo imposible. Llamamos las cosas de las que no son como si fuese. Opera un milagro financiero para que esta familia, Dios mío, cancele esa deuda en esa clínica, en ese hospital. Nos unimos en este altar, en clamor, Señor, nos unimos a interceder. Nos unimos, Señor, y te pedimos a ti misericordia, Señor. Esta familia también está angustiada porque necesita un milagro financiero para cancelar esa deuda, Señor, pero tú tienes el control, Oh, nos levantamos a orar, nos levantamos a clamar, nos levantamos a interceder, nos levantamos, Dios mío, a buscar tu rostro y a buscar tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por nuestra nación de Honduras. Guarda a Honduras, cuida a Honduras, protege a Honduras. Como dice Salmo 33, verso 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él eligió como heredad para sí. Que Dios tome el control de los destinos de Honduras, que Dios guarde los 298 municipios, que Dios guarde los 18 departamentos de Honduras,
Honduras. Te presentamos cada aldea, cada barrio, cada caserío, cada montaña, cada cordillera de Honduras. Te los presentamos delante de tu altar. Presentamos las fronteras terrestres de Honduras. Guarda las fronteras terrestres de Honduras. Cuídalas, Padre, las fronteras marítimas de Honduras. Guárdalas, cuídalas, protégelas. Oramos por las fronteras aéreas de Honduras. Que las guardes, que las cuides, que las protejas. En el nombre de Jesús, que el propósito de Dios se cumpla en nuestra bella y querida nación Honduras. Bendice a nuestra nación, que el propósito de Dios se cumpla en nuestra nación y en nuestro país. Señor, declaramos olas de viento y fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra bella y querida nación Honduras. Que Dios guarde a Honduras, que Dios cuide a Honduras, que Dios proteja a Honduras y que el propósito de Dios se cumpla en Honduras. Salvación para los habitantes de Honduras. Que la nación de Honduras sea guiada por el Espíritu Santo. Salva a los habitantes de Honduras. Que los habitantes de Honduras busquen tu rostro y busquen tu presencia. Padre, venimos orando por la nación de Israel. Oramos, clamamos, intercedemos por la nación de Israel. Como dice tu palabra, Salmo 121, verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que Dios guarde, que Dios cuide, que Dios proteja la nación de Israel. Guarda la frontera, guarda las fronteras terrestres de Israel, guarda la frontera marítima de Israel, guarda las fronteras aéreas de Israel, guarda todo el territorio de Israel. Nos levantamos a orar, a clamar, a interceder. Guarda a los habitantes de Israel. Oramos, Dios mío, que el propósito de Dios se cumpla en la nación de Israel. Oramos, Dios mío, para que los habitantes de Israel busquen tu rostro, busquen tu presencia y se humillen delante de tu trono y delante de tu presencia. Oramos por el primer ministro Benjamín Netanyahu, su esposa, su familia y su matrimonio. Oramos por el gabinete de gobierno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por el presidente Isaac, el presidente de Israel. Que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas a él, su esposa, su familia, su matrimonio. Oramos, Dios mío, oramos, Señor, intercedemos. Sea la paz sobre tus palacios, sea la paz sobre tus muros. Guarda, Señor, oramos por la casa de oración de Tonjes para todas las naciones en Jerusalén. Oramos, Dios mío, para que los presidentes, oramos para que los presidentes de las naciones reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel. Oramos para que los presidentes de las naciones trasladen su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel. En el nombre de Jesús, que los presidentes, que los primer ministros en las naciones trasladen su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y que reconozcan que Jerusalén es la capital de Israel. Oh Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor. Damos gracias. El pastor José Castillo, gloria a Dios, muchas bendiciones, pastor, muchas bendiciones para todo. Dios bendiga al pastor José Castillo y a la pastora Patti de Castillo en Los Ángeles, California. Que Dios los bendiga, pastores, adelante con el Señor. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, salvación, y declaramos ola de viento y fuego del Espíritu de Dios en Estados Unidos, fe y poder en Jesucristo, unidos en intercesión por Honduras y las naciones. Gloria a Dios.
Adelmo, adelante, fe y poder en Cristo, que están unidos, clamando, intercediendo por Honduras y las naciones. Adelmo, Adelmo Deras, bendiciones, amén. Así es, pastor, un gusto verle, Dios me lo bendiga. Adelante, hermano Adelmo Deras, que Dios me lo bendiga. Saludes a la familia y adelante con el Señor. Figueroa, Varela, Eli, gloria a Dios. Así de que sigamos siempre orando, clamando, intercediendo por nuestra nación. Le recordamos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerde, todos los sábados a las 5 de la mañana, jornada de oración por Honduras y las naciones, orando, clamando, intercediendo y buscando el rostro de Dios. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, que Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos en Honduras y en las naciones. Sigamos orando, sigamos intercediendo y pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer firme en la roca inconmovible que es Cristo, el único que cambia, que transforma, es Cristo. Mis hermanos, mis amigos, adelante con el Señor. Dios les ama y tiene un plan y tiene un propósito para sus vidas. Soy el pastor y capellán Omar Guzmán, de Iglesia de Dios Pentecostés de América. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga las naciones. Dios me los bendiga y adelante con el Señor. Bendiciones.